Dios, porque la palabra del Señor dice que uno no puede tener a dos señores. O uno se decide por buscar las cosas de Dios o por quedarse en este mundo, que este mundo a uno le da muchas oportunidades, supuestamente le da muchas libertad. Este mundo te va a dar muchas cosas pasajeras de la vida, te va a dar muchas cosas que posiblemente van a estar en contra de la voluntad de Dios, pero este mundo te ofrece todo, pero el Señor te ofrece una cosa maravillosa, que lo leemos en la palabra del Señor, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso que nosotros nos empeñamos en hacer estos programas, hacemos estos live, para enseñar un poquito acerca de la palabra del Señor, para escudriñar juntamente con usted, que con mucho esfuerzo nos oye. Le doy gracias a Dios por su vida de usted, por añadirse y poder tener un momento de contacto con nosotros. Aquí su servidor, su amigo Sergio Hernández, Pastor Sergio Hernández. Déjeme decirle que nuestro ministerio, la iglesia, comenzó este año en mayo 26. Déjeme decirle de que no ha sido fácil, nunca es fácil comenzar una obra, pero hemos visto la mano de Dios que nos ha respaldado. Hemos visto cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Hemos tenido dificultades, claro que sí, como cualquier otro ministro, hemos tenido dificultades, hemos pasado por enfermedad, por escasez, hemos estado, como es, en el valle de la sombra de la muerte, pero el Señor se ha glorificado. No podemos nosotros descartar de que Dios es un Dios maravilloso y que Él se glorifica, de que su voluntad de Él tal vez no es como nosotros creamos que o queremos que sea la voluntad de Dios. A veces nuestros caminos no conjuntan con los caminos que el Señor nos quiere enseñar. A veces nuestros planes no son los planes de Dios, porque a veces Dios tiene planes específicos para nosotros que aún no conocemos. Tenemos planes a veces que queremos nosotros hacer esto y lo otro, mas sin embargo Dios tiene un plan específico para cada uno de los seres humanos que están en la tierra. Imagínense que la Biblia nos dice de que Dios tiene aún contados los cabellos de tu cabeza. Bueno, si tiene todavía cabello, era si no, pues ya el Señor ya los descartó. No se crea. Pero así dice la Biblia, de que el Señor, que Dios cuida de los pajarillos, que ellos tengan su comidita, no trabajan, pero los pajaritos comen. Dios cuida de la viuda, del huérfano. De una u otra manera, Dios, su misericordia de Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso les digo yo que cuando nosotros comenzamos la obra, iniciamos en el nombre de Jesús la obra aquí en Parker, Colorado, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser, que no todos te van a aplaudir, no todos van a estar apoyándote. Hay gente que está esperando tu caída, hay gente que está esperando únicamente que usted diga, vamos a cerrar la iglesia, ya no vamos a continuar. Pero recuérdese que aún los profetas, aún Elías le dijo al Señor, quítame la vida, ya no quiero este ministerio al cual me has llamado, Señor, quítame. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Elías? Le dijo, Elías, siéntate, come y bebe, porque largo camino te espera en el ministerio. Bien, dicho sea de paso, ahora nuestros servicios ya no son a las 10 de la mañana, nuestros servicios son a las 2 de la tarde. En la misma localidad, ahí estamos entre la esquina de la Main Street y la Parker Road, aquí en Parker, Colorado. Si necesita la dirección es 19650 de la Main Street en Parker, Colorado, 8134. Bien, vamos a darle gracias al Señor por esta semana que tuvimos, una semana de luchas y pruebas, de batalla,
porque así somos los guerreros del Señor. Estamos siempre militando en toda buena obra, en batalla. Estamos siempre tratando de avanzar, no retroceder, porque dice la Biblia que nosotros somos los que avanzamos. Nosotros avanzamos, empujamos, nosotros peleamos la buena batalla en contra de las tinieblas. Nosotros no peleamos contra, dice la Biblia, dice, porque vuestra lucha no es solamente contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, autoridades que se mueven en las áreas celestiales, se mueven en los aires. Esa es nuestra lucha diaria. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por permitirnos, Señor, tener este espacio en las redes y poder compartir, Señor, con mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, y poder traer una palabra de aliento, una palabra, Señor, que traiga, Señor, un beneficio espiritual, un beneficio, Señor, moral, un beneficio, Señor, y que pueda levantar, Señor, el ánimo, que pueda animar, que pueda restaurar y que pueda fortalecer la vida de mis hermanos y mis hermanas. Padre, te pido que esta palabra que va a ser predicada sea de mucho beneficio para todos aquellos que nos escuchan, Señor, allá en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a todos los lugares. En Guatemala, Señor, te pedimos desde el cielo que extiendas tu mano maravillosa, que poses tu mano de poder sobre cada uno de ellos y que la sanidad llegue a los corazones, también a los cuerpos, en el nombre de Jesús. Oramos por cualquier necesidad espiritual y física, para que tu gloria, Señor, sea mostrada al mundo. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bien, en este hermoso sábado, espero que haya tenido usted una semana muy hermosa. Yo quiero compartir con usted en la carta de los Efesios, quiero leerle la carta de Pablo a esta iglesia, una iglesia que en realidad le fue enseñada una de las enseñanzas maravillosas que uno puede conceder acerca de lo que es el conocimiento de Dios de nuestras vidas antes que los mundos fueran formados, antes que esta tierra fuera formado. Entonces, para comenzar vamos a leer en Efesios. Si usted tiene su Biblia, busque en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Yo le quiero leer, esta versión es la versión latinoamericana, traducida del griego y del hebreo y del griego. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de él así quiso y le pareció bien, para alabanza de la gracia y la gloria que nos hacía bien. Él nos amó de esta manera. En el 7, en él y por su sangre fuimos rescatados y nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre todos nosotros. Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los seres terrenales,
En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone todas las cosas y las somete a su voluntad, diciendo que fuéramos pueblo suyo, a la esperanza del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de verdad, el evangelio, y todos los creyentes creyeron en, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia, porque nos da la libertad al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Fíjese qué hermoso este versículo. Le leí esta versión que es un poquito más clara en el texto. Y quiero leer, esta es la Reina Valera, donde le quiero compartir el mismo versículo, pero es un poquito más diferente lo que dice aquí. Si ustedes tienen la Reina Valera, se la voy a leer para que vea un poquito la diferencia que hay. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y gracia con la cual nos hizo aceptos al amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros y con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunirnos todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros habíamos oído la palabra de verdad, el evangelio, y de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso esta carta que nos habla acerca de algo que no se predica mucho en las congregaciones, acerca de lo que es una predestinación, lo que es algo que tiene que ver del pasado hacia el futuro. ¿Qué es una predestinación? Una predestinación es algo que ocurrió en el futuro, algo que fue puesto en el futuro para que se realice en un momento específico hacia un lugar futurístico. La Biblia nos es claro que dice que Dios nos eligió a nosotros, oiga esto, antes que el mundo fuera formado. Eso nos da una pauta a saber de que el ser humano o el hombre, el ser creado en esta tierra, no simplemente es un ser que va a nacer, va a crecer y va a morir, sino que hay un propósito en el ser humano.
Muchas veces nosotros no vamos a entender exactamente cuál es el propósito al cual el Creador, el Dios omnipotente, el que crea todas las cosas, nos ha creado con una forma, con algo específico que tenemos que realizar en esta tierra. Y muchas veces nos damos cuenta de que a veces dentro de nosotros sabemos de que Dios nos llamó para algo, o sabemos que tenemos que hacer algo en esta tierra, pero que por nuestra naturaleza física, nuestra naturaleza humana, no llegamos a entender el plan específico, porque Dios tiene un plan específico para cada ser humano. Ahora fíjese, en esto hay un poquito de peligro para interpretar, porque hay mucha gente que dice, bueno, si Dios me escogió a mí, porque yo soy una persona, por ejemplo, porque soy una persona pobre, ¿por qué Dios a mí no me dio el ser rico o el ser una persona adinerada? La respuesta es, no lo sé, porque en la presencia de Dios o en su infinito amor y misericordia, primero tienes que descubrir en realidad quién es Dios para ti. Y hay mucha gente que lleva años en las iglesias, en las congregaciones, y nunca se ha hecho la pregunta de decir, ¿para qué estoy en este lugar? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios que me haya traído a esta congregación, a esta iglesia, a este grupo, a esta ciudad, a esta aldea? ¿O por qué muchas veces conocemos a ciertas personas y no entendemos el plan que Dios quiere por nuestras vidas? Entonces comencemos desde un punto bíblico. Primero, la Biblia dice que Dios a ti te conoció, ya te conocía, ya te conoce. ¿Sabe quién eres? Dios te conoce. O sea, en pocas palabras, Dios tiene memoria de ti. Ya sea antes que el mundo se formase, como lo dice la palabra del Señor aquí, que Él nos conoció, nos apartó, nos eligió, que Él eligió a los hombres, a los seres humanos, antes de la creación del mundo. Entonces, este tema es un poquito, yo le digo un poquito de cuidado, porque tenemos que hablar acerca de lo que es la predestinación. Entonces, cuando Dios llama a alguien, dice que en Jeremías capítulo 1, versículo 5, le dice, Jeremías dice, si usted lo lee ahí, en Jeremías 1:5, dice, antes que te formases en el vientre de tu madre. ¿Dónde fue eso? En los cielos, en alguna parte del universo, en alguna parte neutra, no de la tierra. Pero le dice, antes que te formases, o sea que eso es aún ni siquiera está hablando antes del contacto de un hombre y una mujer. Está hablando mucho antes de eso. Y Jeremías es muy específico cuando Jeremías 1:5 dice, antes que te formaste en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué éramos antes entonces? Antes de que tú fueras un feto, antes de que fueras un embrión, antes de que tú fueras un ser viviente, antes que tú te formases, ¿qué eras antes de que te formases en el vientre de tu madre? No eras nada. Todavía no eras nada, porque cuando la mujer concibe en el vientre, ahí es donde el embrión entra y donde se concede y donde comienza la vida del ser humano. Pero aún Dios se va más allá todavía. Por eso te digo, ve a leer Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 es una clave para que tú puedas leer exactamente qué Dios maravilloso y qué Dios más grande es el que nos llama a la redención. Qué Dios más maravilloso y más poderoso, más omnisapiente, un Dios que tiene un conocimiento demasiado grande. Por eso es que nosotros a Dios nunca lo vamos a conocer, porque nuestra humanidad, nuestra mente es una mente demasiado pequeña. Imagínese que si Dios dice que te conoció a ti
antes que te formases en el vientre de tu madre. 1. Y la Biblia dice, y te di, y antes que nacieses, o sea, antes de nacer, está hablando antes de que tú nacieras en esta tierra de pecado. Dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes que tú nacieres en esa tierra, te había elegido y te había dado por profeta a las naciones. Oiga, este es un terreno, como le digo, muy, que uno tiene que pisar con pisadas de plomo, porque no todos van a entender lo que es la predestinación. La Biblia dice, porque a los que él conoció, a estos predestinó y los dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, a lo primero que Dios te llamó, estando en esta tierra, cuando tú cuando Dios te conoció, no sé dónde, en una parte del universo, en una parte que aún no conocemos, pero Dios ya nos conocía. Cuando Dios nos conoció a nosotros y nos envió a esta tierra, nos envió con un plan primeramente. El primer plan con el que Dios te envió fue para que tú conocieses cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y para eso nos vamos a concentrar en estos versículos. Dice, bendito sea el Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le estoy leyendo Efesios 1:3. Mire, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. ¿Cómo así que nos bendijo con bendición espiritual? Aquí está hablando de bendiciones espirituales en los lugares celestes. En Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, dice. O sea, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bueno, aquí hay un punto muy importante. ¿Para qué Dios nos escoge? Número 1, para que fuésemos santos. Número 2, sin mancha delante de Él. En el amor habiendo predestinado para ser adoptados o para llegar a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza y la gloria de su gracia. Aquí vamos a entrar en un punto muy importante acerca de lo que es la salvación. Mucha gente cree que por estar en una iglesia ya eres salvo, pero tenemos que irnos a la palabra del Señor, como lo dice aquí, y ver claramente que solo por ir a una iglesia tú no eres salvo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? En la vida de todo ser humano. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, según Juan 3:16. Él dice que dio lo mejor, lo único, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios, aún con su amor y misericordia, amó este mundo donde vivimos hoy, de pecado, de maldad, lleno de odio, lleno de blasfemia, de muchas cosas. Pero Dios amó este mundo, enviando a su Hijo Jesucristo, a Jesús, nuestro Salvador, a este mundo, para ser sacrificado y morir por nuestros pecados, y que la sangre de Jesucristo pudiera perdonar nuestros pecados. Entonces, Dios el Padre, pensando en la humanidad, pensando en realidad en qué iba a ser de esta creación que había caído,
Si nos vamos al Génesis, sabemos de que el hombre pecó, el hombre cayó, el hombre le entregó la autoridad a Satanás y le entregó los reinos y el gobierno de este mundo a Satanás por medio de la muerte. Por eso que la muerte reinó durante todos sus años hasta que Jesucristo, por medio de la muerte, dio vida a aquellos que estaban condenados a la muerte, que éramos tú y yo. Nosotros, los seres humanos, fuimos dejados condenados y malditos porque la maldición había caído sobre toda la humanidad cuando Adán pecó delante de Dios y desobedeció el mandato que Dios le había dado. Y desobedeció y desaprovechó la oportunidad de ser eterno. Porque recuérdese que Adán era eterno. O sea que en Adán estaba lo que era la eternidad. En Adán no había muerte. No sabemos cuánto tiempo pasó antes que Adán cayera. Posiblemente fueron miles y miles de años. No sabemos exactamente. Pero han descubierto que esta tierra, han descubierto metales que tienen hasta 30 millones de años. ¿Se imagina? Unos dicen que a veces esos metales o esos materiales que he encontrado vienen de otros espacios, pero la realidad es de que la Biblia no se especifica cuánto tiempo pasó Adán conservando su eternidad hasta que falló y la muerte entró en él. Entonces, desde que Adán falló para acá, nosotros, la humanidad, hemos cargado con una maldición, por decirlo así, una maldición hereditaria, o sea, una maldición que viene de generación en generación en generación hasta llegar a nosotros hoy. ¿Por qué cree que el mundo está como está? Es porque el mundo se entregó en sus pasiones desordenadas, dejando a Dios, dejando los oráculos del Señor, dejando la obediencia, dejando los mandatos del Señor, y el hombre o el ser humano se ha metido en sus propios placeres y se ha metido en sus propios caminos y se ha desviado de la verdad de Dios. Esa es la realidad de la humanidad. Por eso el mundo está como está, porque el mundo ha abandonado a Dios y se ha entregado en sus propios placeres. Y eso lo podemos ver desde el principio, desde cuando Noé construyó el arca, dice, y en aquellos tiempos, dice, será, en los finales de los tiempos será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que había en los días de Noé? ¿Sabía usted que en los tiempos de Noé había mucho dinero, pero había mucho libertinaje, había mucho desorden sexual, había mucho inmoralidad sexual? La gente en aquel tiempo había perdido el sentido humano y se habían desviado hacia una mentalidad animal. O sea, el hombre se había entregado a sus pasiones tanto que ya no reconocían a otro ser humano como su hermano humano, sino que lo miraban como un animal. Es lo que ha pasado últimamente en la tierra. Si usted ve la humanidad, se matan unos a otros por un pedazo de tierra, se matan por una disputa que ni siquiera tiene sentido. Pero la Biblia dice que en aquellos tiempos también había violencia. Y no quiero entrar mucho en esos detalles, porque para entrar en esos detalles, por eso le dije que ese tema, los días sábados vamos a seguir tocando esos temas, y vamos a seguir hablando acerca de ese tema, que es cómo es que Dios ha predestinado al ser humano. Pero superficialmente quiero entrar en detalle y quiero decirle de que Dios tiene un plan redentor. Entonces, en el plan redentor ha predestinado al ser humano para que sea o que llegue o que tenga la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, el primer regalo que Dios nos dio es la adopción, porque en realidad nosotros no teníamos ni parte ni suerte en lo que era en el plan de Dios. Dios escoge a un pueblo llamado Israel, que hasta el día de hoy en el Medio Oriente existe, y bendecimos al pueblo de Israel. Sabemos de que es una nación bendita, es el pueblo de Dios,
bendecimos al pueblo de Israel. Y déjeme decirle de que ese pueblo de Israel tiene una historia sobrenatural. Una historia, mis amados hermanos, que cuando uno comienza a leer y lee desde el Génesis al Apocalipsis, usted ve que esa nación sigue en pie hasta los finales de los tiempos. Pero nosotros no somos judíos. Nosotros no teníamos la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob como ellos la tenían. Pero la Biblia dice que por fe en Cristo Jesús, ahora esas promesas que Abraham tenía también son para nosotros. Ahora, fíjese bien, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba en un punto donde estaban experimentando la gloria de Dios, estaban experimentando algo maravilloso. Y por eso el apóstol Pablo les habla de estos misterios, porque este es un misterio. No todos van a entender. Imagínense el misterio que también les dijo a ellos. Este es un misterio de misterios, les digo. Que no todos dormiremos, sino que muchos seremos transformados en hombres celestes, en hombres espirituales, en hombres divinos, en hombres como los ángeles del Señor. Ahora, para la gente que no entiende cómo es que usted puede llegar a ser hijo de Dios, es muy sencillo, muy sencillo. Mira, el evangelio es bien sencillo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ok? Número 2. Ese es lo primero. Según San Juan capítulo 13 dice que de tal manera, Juan 3:16 dice, de tal manera, ok, cuando habla de tal, está dando un tiempo específico, de tal manera, o sea, de tal, o sea, confirma, asienta, da por sentado, confirma de que eso sí fue, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, o sea, Dios amó al mundo completamente, como estaba, perdido, hundido, destruido hasta el día de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Mira, esa es la bendición más grande. Por eso aquí no hay religión. Aquí no es de que, solo mis huesos truenan, mi religión es la verdad. No, aquí no habla de religión. Aquí habla de una decisión que el Dios Padre hizo en su zona potestad cuando dijo, yo voy a amar a este mundo pecador. Esa es una decisión que solo el Padre pudo tomar. Ahí usted no puede decir, no, es que los nosotros de la iglesia jurada tal, que somos así, somos allá. No. La Biblia dice que Dios el Padre tomó la decisión y amó a este mundo. Y cuando dice amó a todo el mundo. No solo a los buenos, sino a los malos, a los ladrones, a todos. Este mundo Dios lo amó. Y dice, amó este mundo y tan amor, tan grande era, que nos dio a su Hijo unigénito. Porque el primer Adán había caído y había entregado la corona de la vida, había entregado la corona de la creación, había entregado la corona de lo incorruptible, lo hizo corruptible, había entregado la corona de la inmortalidad a la muerte. Entonces cuando la muerte entró por medio de Adán, por medio de la desobediencia entró, entonces los seres humanos comenzaron a morir. Antes no morían. Antes, déjame decirle de que Adán y Eva fueron eternos. Aquí en la tierra, en el Edén, ahí eran eternos. Porque el plan de Dios es tener un pueblo que sea eterno. Ese ha sido el plan del Dios siempre. Tener un pueblo que lo ame, que lo adore eternamente y para siempre. Dios no quiere, pues la verdad dice la verdad, Dios no quiere que nadie muera. Pero aún dice la Biblia, pero aquel que cree en mí, eso fue lo dijo las palabras del Señor Jesucristo, pero aquel que cree en mí, aunque esté muerto, óigame eso me suena a eternidad, aunque esté muerto, vivirá. Entonces quiere decir de que la muerte ahora ya no tiene ni parte ni suerte en la vida de aquel que cree, porque
Dios primero te dio la facilidad y te dio los papeles de la adopción. Entonces vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y con su sangre, la sangre que derramó en la cruz del Calvario, firmó un decreto. Y en el decreto decía, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a complacer, vino a hacer la voluntad de Dios Padre y vino a cumplir un sagrado mandamiento que traía Él aquí en esta tierra. Y dice la Biblia que cuando el Señor subió al Getsemaní, cuando subió a aquel monte a orar con su Padre, le dijo, Padre, mira esta copa, que esa copa no me cause la desobediencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, esta copa es amarga, esta copa es lo peor que he bebido, pero quiero hacer tu voluntad. Porque ahí entendió él que él iba a morir por el mundo entero. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que cuando él murió, toda su sangre, todos sus líquidos, toda su agua fue derramado en esa cruz. Y dice la palabra del Señor que cuando eso sucedió, las últimas palabras que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos literalmente que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, tu vida y mi vida, sin habernos conocido. O sea, porque fueron años, 2000 años después. Ahora nosotros venimos a hablar acerca de los misterios de la palabra, hablamos de Jesucristo. Yo nunca he visto a Jesucristo. Yo nunca lo he palpado, nunca lo he tocado, pero mi fe me dice que es real y verdadero. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi amigo, mi hermano, usted que me está escuchando, yo le digo que lo más hermoso que tú puedes tener es creer que ese Cristo que murió hace más de 2000 años es el Hijo de Dios. No puedes dudar que Él es el Hijo de Dios, que Él fue el enviado por Padre. Él fue el mensajero que Dios envió a la tierra para cumplir la voluntad del Padre, para hacerte libre, para hacerte y darte la adopción como hijo. Y muchas veces no entendemos nosotros cómo es que uno puede llegar a ser hijo de Dios. Bueno, es simple. Dice la Biblia que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, ese que confesa con su boca que Jesús es el Señor, tiene la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. Te da la adopción regalada. Únicamente, ¿por qué? Por creer. No puedes hacer sacrificio porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. O sea, la gracia que el Padre derramó en Jesucristo es la que te salva de tus pecados, la que te puede perdonar. Porque la verdad no hay pecado alguno que Dios no pueda perdonar. El hombre te puede juzgar, el hombre te puede criticar, el hombre te puede señalar tus pecados, tus falsas, pero Dios no lo ve así. Dios lo que ve es la sangre de su Hijo amado sobre ti, haciendo su voluntad. La sangre de Cristo es la que te cubre, la que te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la representación del sacrificio del macho cabrío que se hacía en el pueblo de Israel. La sangre de Cristo es la sangre única que te limpia de pecados. Ahora, mira, yo quiero terminar porque ya pasaron más de 30 minutos y no quiero ser extenso. Pero quiero terminar con esto. En el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, Efesios 1:11, conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, Dios tiene algo preparado para ti. Si aún no sabes qué es,
Tú tienes que descubrirlo, es tu trabajo descubrirlo. Señor, pregúntale, ¿cuál es el plan de mi vida? ¿Qué tienes con mi vida? Señor, yo no te conozco, yo necesito conocer tu voluntad. Cuando tú entiendas lo que Dios tiene para tu en tu vida, se te va a abrir el cielo. Cuando tú entiendas y dejes que Dios te explique lo que Dios tiene para tu vida, vas a entender muchas cosas y muchas preguntas que hasta el día de hoy tienes, y vas a comprender de que Dios te ha predestinado para algo en esta tierra, así como Cristo Jesús fue predestinado por el Padre para morir en la cruz del Calvario, para vencer a la muerte y al diablo en su propio territorio, y le arrebató las llaves a la muerte, y le dijo: muerte, ahora yo seré tu muerte. Y también le dijo al pecado: yo seré tu muerte. Y el diablo está condenado. Le fueron quitados todos sus poderes. Más sin embargo, la Biblia dice que hay oportunidad para aquel que se arrepienta. Así es que si tú quisieras aceptar al Señor y quisieras hacer una confesión, no sé, donde vayas, estés en algún lugar, o tal vez has caído de la gracia de Dios, o tal vez has blasfemado en contra de Dios, tal vez has dudado de parte de Dios, tal vez has dicho: Señor, yo no creo en Dios porque todo me va mal. Déjame decirte de que en este mundo tendremos sufrimientos, en este mundo habrá escasez, en este mundo habrá muchas cosas, pero hay una vida eterna que nos espera. Al final este mundo se acabará y se quedará. Aún este cuerpo se puede deteriorar, se puede quedar, puede envejecer, se puede morir. Pero nuestra fe en el Cristo glorioso, en el Hijo de Dios que fue enviado, en aquel testamento que nos escribió, que nos dijo: si tú crees en mí, aunque esté muerto, vivirás. Si tú crees en mí, podrás llegar a ser hijo de Dios. Yo termino y te digo: no te desanimes. Si has pasado por el valle de la sombra de la muerte, no te desanimes, porque Dios aún tiene cosas mayores para ti. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que así como yo me voy, volveré a vosotros. Han pasado 2000 años y las profecías se siguen cumpliendo, y el Hijo de Dios está pronto, muy pronto, de abrir los cielos, y veremos su gloria como el único Hijo de Dios. Ahora yo quiero decirte: no te desanimes, ánimo, toma energía en tu fe y cree en Dios. Es tu fe la que vence el mundo. Cree, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso dice la Biblia que aquel que cree en Cristo, le será contado por justicia. Yo oro por ti, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Te doy gracias por esta palabra que hemos hablado el día de hoy. Señor, te pido que extiendas tu mano maravillosa, tu diestra de poder. Señor, que extiendas, Señor, tu mano maravillosa sobre aquellos que han escuchado tu palabra. Toca los corazones, ilumínalos, toca las mentes, oh Dios, que puedan entender, Señor, que son tiempos difíciles y peligrosos. Señor, bendice a tus siervos, a tus siervas, bendice a aquellos que predican tu palabra.